Buenas tardes y gracias por acompañarnos nuevamente en Noticiero Investiga. Cuando se habla de racismo en los Estados Unidos, por alguna razón automáticamente se asocia esta actitud discriminatoria a los republicanos. De hecho, tanto la prensa estadounidense, así como los políticos, han creado una narrativa que ha convencido al mundo entero de esta noción. Hoy, en Noticiero Investiga, le decimos la verdad como es. Los datos históricos y nuestros invitados nos ayudarán a aclarar quiénes son los verdaderos racistas y por qué el uso de este discrimen por motivaciones políticas. Hoy nos acompaña el representante Enrique Quiquito Meléndez, el secretario del Partido Demócrata de Puerto Rico, Miguel Hernández Vivoni, y el ex secretario de Estado, Kenneth McClintock. Vamos a los datos. Es común ver a los políticos en los Estados Unidos perpetuar el tema del racismo, y no necesariamente para proteger a los ciudadanos afroamericanos, sino para derrotar los argumentos de sus contrincantes. Racism in America is endemic. It is foundational. Yeah, we need to root out racism, and I believe we have systemic racism that is eroding our nation from healthcare to the criminal justice system. Look, systemic racism preceded this president, and even when we defeat him, it will be with us. It was the policy of the United States of America to discriminate against African Americans and people, any other people of color. Racist. 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 the racism. Racist. Antes de la Guerra Civil, las plantaciones del sur y los propietarios de esclavos eran en su totalidad demócratas. Al momento de desatarse la Guerra Civil, estos demócratas lucharon como parte de la Confederación para preservar la esclavitud. El primer presidente republicano, Abraham Lincoln, firmó la Proclamación de Emancipación, haciendo la liberación de los esclavos, que para el propio Lincoln era un objetivo explícito de sacrificio de la Guerra Civil. La enmienda número 13 de la Constitución de los Estados Unidos radica en el Congreso por James Ashley, republicano, que finalmente liberó todos los esclavos y procedió a la aprobación de la enmienda para abolir la esclavitud. Inicialmente fue derrotada en el Congreso debido a la objeción de los demócratas, que insistían en votar en bloque para perpetuar la esclavitud en los afroamericanos. Esa es la verdadera historia. Posteriormente a la Guerra Civil y la liberación de los esclavos, los Estados Unidos comenzaron un periodo de reconstrucción. Este periodo permitió integrar a los ex esclavos a la comunidad libre, de modo que pudieran lograr el progreso económico, político y social. Es ahí cuando se desata el verdadero racismo en los Estados Unidos. Durante el periodo de la reconstrucción, a consecuencia de la derrota de la Guerra Civil y la inevitable liberación de los esclavos, se originó un grupo terrorista, el Ku Klux Klan. Este grupo fue fundado por el demócrata y ex general confederado Nathan Forrest, quien logró la fama por matar cientos de prisioneros en la guerra, y obviamente eran afroamericanos. Eric Foner, historiador de la Universidad de Columbia, describió al Ku Klux Klan, escuche bien, una fuerza militar al servicio de los intereses del Partido Demócrata. Durante la reconstrucción, el historiador de la Universidad de Carolina del Norte, Ellen Tracy, concluyó que el Klan era solo un abrazo terrorista al Partido Demócrata. Al levantar la máscara del Ku Klux Klan, lo que se revela es un grupo de vigilantes antinegros, granjeros, blancos, concentrados, grupos militares, clandestinos, trabajadores blancos temerosos de la competencia afroamericana, traficantes ilegales de whisky, psicópatas sádicos, violadores, patronos abusadores que intentaban forzar el trabajo sin derechos laborales, ladrones comunes, individuos con sus agendas criminales y políticas, demócratas desplazados por la guerra y la reconstrucción. Las leyes del Jim Crow
que eran leyes estatales y locales que se imponían en la segregación racial en el sur de los Estados Unidos. La totalidad de las leyes fueron promulgados por las legislaturas estatales dominadas por demócratas para privar sus derechos y los derechos obviamente de los afroamericanos y eliminar también las oportunidades políticas y económicas logradas por ellos durante el periodo de la reconstrucción. Pero para que estemos claros, la razón por la cual Rosa Parks se hizo famosa es porque se sentó en la sesión delantera de una guagua pública que estaba designada solo para blancos. La designación solo para blancos es el resultado directo de la segregación racial de las leyes de Jim Crow. Por docenas de años, estas políticas de segregación dividieron la nación americana hasta que el presidente Ike Eisenhower, republicano, comenzó a impulsar el tema de los derechos civiles, la igualdad, y autorizó a los ciudadanos de raza negra que fueran admitidos a servir en el ejército y recibió sus beneficios. Uno de los líderes demócratas en el Senado, que posteriormente se convirtió en presidente, aunque la Constitución de los Estados Unidos establece: todas las personas hemos sido creadas iguales. Al principio, los demócratas de la época avalaron por el Tribunal Supremo iguales pero separados, debo decir. Debido al constante racismo y violaciones de los derechos de los negros, en el 1960 comenzó un proceso para erradicar la segregación de los negros y aumentar las oportunidades del progreso. Es ahí cuando comienza el movimiento de la aprobación de la Ley de los Derechos Civiles. Como se pueden imaginar, la aprobación de esta ley fue derrotada 3 veces en el Congreso. ¿Por quiénes? Correcto, demócratas. La influencia del líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., logró que los republicanos se unieran en bloque y finalmente aprobaran la Ley de Derechos Civiles en el 1964. Para cambiar estos hechos históricos, los demócratas han creado una narrativa llamada acción afirmativa. Esta acción afirmativa es piedra angular en la política radical del Partido Demócrata. Mediante esta estrategia logran dar la impresión de su compromiso con la igualdad radical, a la vez que se permite acusar a cualquier que se oponga a la acción afirmativa como una racista. Importante que quiero traer a la discusión, que es la acción afirmativa. La acción afirmativa es cuando uno va más allá de igualar en la ley para lograr igualar en la vida real. Te voy a dar un ejemplo. Cuando en los Estados Unidos las agencias públicas se les obligó a tener 1% de afroamericanos. Pero uno dirá, ¿eso es discrimen contra los blancos? No, no es discrimen contra los blancos. ¿Por qué? Porque los negros no estaban compitiendo en igualdad de condiciones por esos empleos. El establecer como política pública eso lo que logró fue nivelar la balanza. Como se practica en la actualidad, es esencialmente racista porque se basa en el supuesto de que los afroamericanos son incapaces de competir con los blancos. Los demócratas concluyen que como no se puede competir, hay que darles ventaja y oportunidades, no disponerle a los otros ciudadanos. Esto promueve la noción de que todos los ciudadanos son iguales. La acción afirmativa representa el tipo de racismo parentalista que, lejos de adelantar la igualdad, lo que hace es que desarrolla sentimientos en contra de esta. En Puerto Rico, los afiliados al Partido Demócrata de los Estados Unidos superan por mucho a los del Partido Republicano. Esto asegura de que algunos de ustedes estos datos históricos los ponen incómodos para que aquellos que les molesta la verdad como es, les recuerdo lo que dijeron algunos personajes históricos. Woodrow Wilson, demócrata, expresidente de los Estados Unidos, al apoyar la segregación de los negros, decía: son una raza ignorante e inferior
y defendía la segregación diciendo que no es humillante, sino beneficiosa. Bill Clinton, expresidente, en un mensaje exaltó al congresista Bill Fulbright diciendo: cambio nuestro país y nuestro mundo para siempre y para mejorar. Bueno, para que ustedes sepan que el congresista votó repetidamente en contra a la ley de los derechos civiles y apoyaba la segregación racial. Otro hecho histórico, que Albert Gore, demócrata y ex senador y padre del ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, junto a docenas de congresistas demócratas, votó en contra de la aprobación de la ley de los derechos civiles en el 1964. Y entre el 1840 y 1860, el Partido Demócrata presentó 6 plataformas para apoyar la esclavitud. En el 1868 y 1948, el Partido Demócrata presentó 20 plataformas para apoyar la segregación racial. También, entre 1800 y 1861, 7 presidentes demócratas fueron dueños de esclavos. Pero para argumentar sobre esta realidad histórica, hoy nos acompaña José Quiquito Meléndez, quien es columnista de Noticel. El representante Meléndez ha sido asesor legislativo en la Cámara, secretario de la Cámara de Representantes y asesor legal del comisionado electoral del PNP. En el campo político ha ocupado diversas posiciones como delegado presidencial del PNP y el Partido Republicano de Puerto Rico, coordinador electoral regional y ocupa un puesto en la Cámara de Representantes desde el 2011. Bienvenido a Noticel Investiga. Saludo a ti y a todos los televidentes. ¿Qué a usted le parece? Siempre han mencionado a los republicanos como racistas. ¿Cuál es la razón de todo esto? Mira, es como todo, la política, ¿verdad? Es así. Hay gente, ¿verdad? Y particularmente en el Partido Demócrata han sido muy hábiles en que están buscando borrar de la historia eventos históricos que evidentemente no les favorecen. Fíjate cómo a través del tiempo, cuando uno busca los puntos importantes históricos, te das cuenta de que siempre frente a las luchas, casualmente, ¿verdad?, de derechos civiles, ha estado el Partido Republicano al frente. Claro, como todo movimiento, ¿verdad?, hay gente que entra a cada movimiento y las cosas, pues mira, giran un poquito hacia la izquierda, un poquito más al centro, un poquito a la derecha, dependiendo de cómo ese liderato cambie de tiempo en tiempo. Pero desde el principio de los padres fundadores de la nación en los Estados Unidos, Thomas Jefferson, ¿verdad?, que fue presidente de los primeros presidentes de los Estados Unidos, tuvo precisamente esclavos, y no solamente eso, tuvo relaciones sentimentales con esclavos y también tuvo hijos, ¿verdad?, producto de esas relaciones sentimentales que tenía en aquel momento. De manera que hay, ¿verdad?, un componente bien dentro del corazón de la nación de que existía, ¿verdad?, una visión distinta del mundo. Pero no porque aquellas personas pensaban distinto, uno puede ahora desde otra perspectiva juzgarlos, digo yo de esa forma, ¿verdad? Porque la realidad del caso es que los tiempos cambian. Los hechos históricos que tenemos hoy y que estamos viviendo, estos eventos históricos que están ocurriendo ahora, mira, donde en lugares hasta allá en la misma Londres, están tratando de tumbar y destruir las estatuas de Winston Churchill. Y da gracia a cierto sentido, porque las personas que están tumbando esas estatuas no se dan cuenta de que a pesar de que él dijo cosas que no debió decir en muchos momentos, como a todo el mundo le pasa, pero lo que sí es importante es que gracias a que personas de esa estatura intelectual pudieron dar un pie al frente, hoy esas personas son libres, porque si no existiera un Churchill, probablemente Hitler hubiera prevalecido en aquel momento de la Segunda Guerra Mundial y tuviéramos quizá hablando alemán aquí en este momento. Y por eso digo, son accidentes históricos que ocurren, pero a veces la gente prefiere no estudiar la historia. Hay gente que prefiere borrarla. Así es. Los hechos históricos apuntan que los demócratas son los que lucharon para mantener la esclavitud, impulsaron las leyes, pues obviamente de la segregación, se opusieron a las aprobaciones de las leyes de derechos civiles. No tengo claro por qué los republicanos no hablan de esto. Esa parte es importante. Yo creo que has traído un punto bien interesante. No es que los republicanos no hablemos de esto. Particularmente en Puerto Rico eso no se discute tanto. Es que los medios de comunicación principales no hablan de esto. Y esto no es un issue positivo. Quizá, oye, hay una discusión válida entre... Pero es una discusión que hay que tener, porque es una realidad. Existen unos datos históricos. Pero es una discusión válida también, porque
los medios de comunicación, a pesar de que se supone que sean, en teoría, entes neutrales, ¿verdad?, para poder reportar la información y que y el ciudadano pueda entonces recogerla y tomar su propia decisión. Los medios de comunicación últimamente, ¿verdad?, lo que han estado es editorializando, o sea, te plantean no lo que pasó y los datos, te dan una idea y sobre esa idea basan sus publicaciones. Digo, hay que ser honesto, no todos lo hacen, pero cuando tú miras los medios nacionales, CNN tiene una línea, Fox tiene otra línea, y podemos mencionar, me van a sacar de aquí por estar mencionando cadenas competidoras, ¿verdad? Pero lo que sí es importante, ¿verdad?, es que hay esta discusión sobre si se debe o no se debe y cómo se debe hablar de estas cosas para poder mantener una ciudadanía educada. Le pregunto, y con esto culmino, ¿Donald Trump usted cree que va a cambiar la historia durante tanto tiempo de la lucha? Mira, Donald Trump es un personaje, como decía yo, son accidentes que suceden en la historia, y Donald Trump tiene como decía, ¿verdad? Yo creo que es importante, hay gente que cree que Donald Trump no tiene quizá la educación o la manera, ¿verdad?, apropiada para decir las cosas, pero no necesariamente quiere decir que sea racista. Claro, que ha hecho planteamientos que son inapropiados. Oye, Donald Trump ha conseguido un nicho y me parece a mí que hay que mirar esto con mucho cuidado. Yo creo que esto se va a tener que analizar por muchos años en la polarización. La polarización que él ha generado le ha beneficiado a él en términos electorales. ¿Tú crees que de verdad, si alguien logró conseguir un nicho de polarizar, lo va a dejar tan fácilmente? Es algo complicado, por eso le corresponde a los electores finalmente decidir cómo se va a componer, qué va a pasar con la nación más adelante. Yo sé que los demócratas están haciendo ese esfuerzo, yo hasta el momento no veo que lo vayan a lograr y parece ser que vamos a tener a Donald Trump 4 años más. Pero eso lo dirá el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una corta pausa y regresamos con mucho más de Noticel Investiga. Gracias por acompañarnos y para darnos luz sobre este tema nos acompaña hoy el ex senador Kenneth McClintock. Provee servicios de consultoría en temas gubernamentales y fue el 13º presidente del Senado y posteriormente fue secretario de Estado de Puerto Rico. Su carrera fue guiada en la legislatura por las buenas ideas no tienen color, lo que lo permitió la radicación y aprobación de más de 1000 proyectos de ley. Su extensa carrera política comenzó temprano en su juventud como miembro de la organización juvenil Pro Estadidad. McClintock también fue el National Commitment del Partido Demócrata en la isla hasta el 2017 y ha participado en un sinnúmero de campañas a nivel de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a Noticel Investiga. Placer. Bueno, rápidamente le tengo que preguntar, ¿desde cuándo usted es demócrata? Mira, en abril de este año, o sea, hace 2 meses, yo cumplí 50 años en la política y desde el principio yo me identificaba como demócrata y estadista. ¿Y usted está respaldando durante tantos años estos candidatos demócratas? Sí, pero no lo digas como que te da asco. Ah, no, bueno, yo pregunto porque la historia nos dice que son unos racistas. ¿Usted se considera racista? No, yo creo que en los 2 partidos nacionales ha habido racismo, de la misma manera que en Puerto Rico ha habido racismo en los 2 partidos, y de hecho tenemos un partido en particular que apoya el actual estatus racista que tiene Puerto Rico, y a nivel nacional hay republicanos y demócratas que han apoyado el estatus racista actual que tiene Puerto Rico. Y usted conoce la historia, obviamente, de los demócratas. Obviamente. Y conoce también esto de que fueron fundadores del Ku Klux Klan, que obviamente fue un grupo terrorista que no solamente era ¿verdad?, dirigido hacia matar a los negros, sino también a los católicos, ¿correcto? Lo importante es qué es el Partido Demócrata hoy en día. Pues hablemos de eso. En la eso. década de los 50 y los 60 se transformó, fue dejando atrás las ideas racistas que le caracterizaban en mayor grado que los republicanos en ese momento. Apoyaron y aprobaron las leyes de derechos civiles que tenemos hoy en día, que por ejemplo esta semana llevó a una coalición de jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos, republicanos y demócratas, a decir que una ley que se aprobó en el 64, la Ley de Derechos Civiles de 1964, bajo un presidente demócrata, el presidente Lyndon B. Johnson,
que se podía interpretar esa ley como protegiendo a las personas de la comunidad LGBT de cualquier tipo de discrimen por razón de identificación sexual. Y venga acá, además de todo esto, porque pues obviamente la historia nos cuenta otra versión de todo esto. Ustedes nos comentan que ahora mismo los demócratas tienen otro tipo de visión en la actualidad, pero la realidad del caso es que siempre los demócratas han señalado a los republicanos como unos racistas, pero la historia es diferente. Por años son los demócratas que son racistas y los republicanos ahora en la actualidad usted puede decir que son los racistas. Yo tengo 63 años de edad y durante mi vida, que es un poco más larga que la tuya y la de muchos de nuestros televidentes, el Partido Republicano ha asumido posiciones mucho más conservadoras que las posiciones durante esos 63 años que han asumido los demócratas. Ciertamente, si miramos bien el pasado, pues vamos a ver que todos los seres humanos tenemos defectos por posiciones que teníamos antes, valores extraños que podíamos haber tenido antes, pero durante mi vida, que es la que me importa a mí, y la vida que han tenido mis hijos, el Partido Demócrata ha sido más moderado y liberal y el Partido Republicano ha sido más conservador. La inmensa mayoría de los republicanos no se pueden tildar de racistas, como hoy en día la inmensa mayoría de los demócratas tampoco pueden ser tildados como racistas o socialistas o comunistas, que es a veces lo que nos dicen en los debates políticos. Pero ciertamente los demócratas han utilizado esta posición, ¿verdad?, de señalar a los republicanos como racistas para las movidas políticas, ¿correcto? Bueno, hay algunos demócratas que generalizan, yo no creo en las generalizaciones. Los republicanos que yo conozco, en su gran mayoría, son personas que no son racistas. Aunque su movimiento se puede haber identificado como eso en el pasado, al igual que el de los demócratas. Y en la actualidad, ¿qué ha hecho el Partido Demócrata para obviamente suprimir todas estas posiciones racistas que están pasando en los Estados Unidos? Bueno, primero tienes que mejorar la educación. O sea, todos los problemas sociales nacen de la mala educación y se pueden corregir con la buena educación. Y yo creo que es importante que tengamos un sistema educativo que promueva los valores cristianos de la igualdad, que los valores cristianos del respeto al prójimo y de amar al prójimo como a ti mismo. Ahora mismo las posturas del presidente Trump en todo esto, ¿qué les parece? Pues mira, primero que nada, las posturas del presidente Trump no son necesariamente las posturas de todo el Partido Republicano. El presidente Trump es una persona poco educada que nunca le ha dado valor a estudiar la historia, nunca ha reconocido la importancia de aprender de la historia para no cometer los errores del pasado. Y una persona que es bien ensimismada y siempre está más pendiente del reconocimiento hacia su persona que virtualmente cualquier otra cosa. Así que yo creo que Donald Trump puede convertirse en un ave pasajera si suficientes ciudadanos en los estados ejercen el derecho al voto para evitar su reelección. ¿Usted cree que no va a ser reelecto? Yo creo que tiene un 50-50 chance de ser reelecto, porque desafortunadamente él tiene una minoría sólida de 35, quizás 40% del electorado, que vive por él, que ve luces en él, pero nos corresponde a los demócratas, durante este periodo de tiempo de aquí a noviembre, tratar de que algunos de esos electores cambien de parecer y que algunos exdemócratas que votaron por él en Pensilvania, en Ohio, Wisconsin y otros estados, pues echen para atrás su postura del 2016 y voten por el Partido Demócrata en el 2020. ¿Cometieron un error los demócratas en ese entonces? Eso que bien menciona, el votar por Donald Trump. Sí, se dejaron influenciar por la manera de ser de Donald Trump y cayeron en la redada y terminaron votando por él incorrectamente. Pero entonces podemos decir, pues obviamente sabemos que Donald Trump tiene unos comentarios racistas, tanto en las redes sociales como en un sinnúmero de conferencias de prensa. ¿Podemos decir que esos demócratas también creen en esas ideologías? Bueno, como te dije, nadie es perfecto. Y yo creo que una cosa que, por ejemplo, los puertorriqueños tenemos que hacer, los estadistas tenemos que hacer, es hacerle claro a cualquier republicano o cualquier demócrata que quiera, por ejemplo,
incluir el estatus actual en la papeleta plebiscitaria en noviembre, decirle cómo tú puedes estar apoyando el estatus actual racista que sufrimos en Puerto Rico, que es un estatus racista que crearon racistas que eran jueces asociados y jueces presidentes del Tribunal Supremo de Estados Unidos a principios del siglo XX. ¿Y eran demócratas? ¿Cómo? ¿Eran demócratas? Habían demócratas, habían republicanos, pero eran racistas y a pesar de que la Constitución de Estados Unidos habla de territorio, punto, plain, ellos vinieron y crearon dos definiciones de demócratas, una definición de territorio, llamando territorios incorporados a los territorios tradicionales que están camino a la estadidad y llamando territorios no incorporados a esos territorios extraños que le habían caído en las manos o en la falda a los Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde habían personas que no eran de la tez blanca, que no hablaban inglés solamente, etc. Y pues entonces nos impusieron ese estatus racista que tenemos hoy, que las personas que estudian el derecho lo llaman territorio no incorporado, porque así lo llama el Tribunal Supremo. Lo llamamos colonia, los independentistas y los estadistas, que entendemos que estamos en una colonia, y que usan otros sobrenombres, algunos otros electores en Puerto Rico, al llamarlo Estado Libre Asociado, que es meramente el nombre que se le da al territorio, al estatus actual racista que sufre Puerto Rico. El plebiscito que está próximamente, ¿qué le parece? ¿Qué opinión le merece? Pues, aquí en la si isla? tú eres racista, vota no, para que se quede el estatus actual racista que tiene Puerto Rico. Si tú quieres eliminar ese territorio no incorporado, que es un territorio, un estatus racista, pues entonces vota sí, para que podamos convertirnos en Estado y no tengamos un estatus racista en el futuro en Puerto Rico. Y estas personas que obviamente creen en la independencia de Estados Unidos, ¿qué? ¿El dejarlo fuera no es un acto de racismo del plebiscito? Depende de las razones por las cuales lo hacen. Pero los independentistas en Puerto Rico hablan que somos una colonia. En eso los estadistas y los independentistas estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que ellos quieren pasar a ser un país independiente y en el caso nuestro queremos ser parte plena del país del cual somos parte actualmente. Ahora bien, retomando el tema del racismo, le pregunto y con todo el respeto, ¿quién es más racista, los demócratas o republicanos? ¿Quiénes son más racistas? ¿Los que toman el café de Mama Inés o los que comen los pancakes de Aunt Jemima? Eso podríamos estar una tarde completa discutiéndolo. Gracias. Yo diría que hay racistas en ambos partidos nacionales y personas que no son racistas en ambos partidos nacionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y obviamente por esta reacción en torno a este tema. Vamos a una corta pausa y regresamos con mucho más de Noticel Investiga. Gracias por regresar nuevamente con nosotros y ahora nos acompaña también en el día de hoy el secretario del Partido Demócrata de Puerto Rico, el licenciado Miguel Hernández Vivoni. Es abogado en la práctica privada y también ha sido precandidato a comisionado residente, precandidato a alcalde de San Juan y ha estado ligado al ambiente político en la isla por muchos años. Gracias por estar con nosotros y bienvenido a Noticel Investiga. Y rápidamente le tengo que decir, según los datos históricos presentados por Noticel Investiga, los demócratas a nivel nacional han apoyado por más de 50 años las organizaciones e iniciativas en los que, ¿verdad?, en contra de los derechos a la minoría afroamericana. Eso me obliga a preguntarle, ¿usted es racista? Bueno, primero, gracias por la invitación y estar aquí contigo. Claro que no soy racista, y igual que en la historia, ha habido gente del Partido Republicano, gente que pertenecía al Partido Demócrata Republicano en los inicios de la nación. Sí hubo un momento dado en que se creía en la esclavitud, que los negros eran contados de una forma para tener cantidad de congresistas a nivel de los estados en el Congreso de la Nación, pero eso ha ido cambiando. El Partido Demócrata, el tiempo que yo tengo de vida, ha dado un cambio radical donde ha estado siempre a favor
de la lucha de la equidad social y económica de todos los ciudadanos. ¿Desde cuándo? Porque la historia nos deja entrever otra cosa, que el Partido Demócrata sí es racista. Sí, mira, tan pronto comenzó lo que le llamaban el nuevo trato del presidente Franklin Roosevelt, se comenzaron estas políticas sociales, lo que le llaman el liberalismo moderno, el cual el Partido Demócrata ha estado trabajando por los pasados 70 años. Y en ese sentido se ha buscado la equidad social y económica de todo el mundo, inclusive ha sido punta de lanza para atender las minorías como son los latinos, lo que son las comunidades LGBTIQ y otras minorías a nivel de toda la nación, dándoles oportunidades para que puedan estar en el mismo nivel que la mayoría blanca. Usted conoce que el fundador del Ku Klux Klan era demócrata, ¿correcto? Eso es una realidad, y las realidades históricas no se pueden tapar. Lo que importante es cambiar y hacer un acto de contrición que entiendan que hay que cambiar lo que los tiempos nos dicen para que el pueblo de Estados Unidos y nosotros como ciudadanos americanos tengamos también la oportunidad de hacer ese cambio y conocer que el racismo no ayuda en nada, que todo lo que hace es retrasar las sociedades, y en Puerto Rico, que somos una sociedad que ha sido discriminada por el gobierno americano, pues sufrimos en carne propia lo que es el racismo. ¿Cómo es posible que los demócratas respaldan y benefician a los que promulgan el Ku Klux Klan y no se consideren racistas? Mira, es que eso fue en la antigüedad. En el día de hoy día, el Partido Demócrata es el partido de las minorías, es el partido que busca la equidad, es el partido que está trabajando por cada una de esas minorías, que ha estado promoviendo legislación que ayude en los derechos civiles. Inclusive la ley de derechos civiles se firma bajo la presidencia del expresidente Lyndon B. Johnson, que era presidente demócrata. ¿Cómo usted sabe las leyes Jimmy Crow? Son todas esas medidas que promovieron la segregación de los afroamericanos y la restricción de las libertades para las poblaciones, debo decir, minoritarias. De hecho, la Constitución también de los Estados Unidos dice que todos los seres humanos hemos sido creados iguales. ¿Qué opinión le merece a eso? Mira, como en la coyuntura histórica que se hizo la Constitución de los Estados Unidos, como te dije, también se hizo lo que se llamaba el Gran Compromiso, donde los negros, por cada 3 negros, se comportaba como si fuera un residente real para efectos de tener la cantidad de representantes en el Congreso. Todo eso fue cambiando, eso es parte de la historia, obviamente tenemos que aprender de la historia para no volver a cometer esos errores, pero el Partido Demócrata, desde el tiempo que yo llevo existencia, ha sido el que ha estado siendo el que trabaja, el que lucha por las minorías, y obviamente en Puerto Rico nosotros hemos estado trabajando junto a los líderes del Partido Demócrata a nivel nacional para que esa discriminación contra los puertorriqueños que hoy vivimos por no tener la ciudadanía plena de la nación de la que somos parte, eso se acabe de una vez y por todas. Los demócratas popularizaron la expresión "somos iguales pero nos mantenemos separados", y eso para mí es una frase racista. Porque si todos somos iguales, todos somos iguales. ¿Por qué la segregación? Separate but equal. Así era que se decía ese lema. Obviamente todo eso fue cambiando con el caso de Brown versus Board of Education, donde se terminó esa segregación. No obstante, todavía en la nación americana hay una segregación, un racismo, específicamente con nosotros los puertorriqueños, porque nosotros somos parte de esa nación y nos dicen que somos parte de, pero no somos de ellos, pero no somos parte de. Así que todavía sigue esa filosofía de separate but equal con nosotros los puertorriqueños, y nosotros tenemos que seguir trabajando para poder educar al pueblo americano y que se elimine todo vestigio de racismo en esa nación. ¿Qué le parece esto de la acción igualitaria de igualdad? Que esto obviamente es que de cada 3 afroamericanos, pues en cada empresa privada tienen que haber uno de cada 3 afroamericanos. ¿Qué le parece eso? Mira, esa filosofía es para tratar de equiparar a las minorías que han sido oprimidas, que han sido discriminadas por hechos históricos, para que se cree conciencia a nivel de toda la nación de que todos somos iguales. Lo mismo de igual paga por igual trabajo. Lo mismo pasa con la mujer, que en su momento no tenía ni siquiera el derecho al voto, y hoy día hay mujeres que todavía tienen el mismo trabajo con hombres y no ganan lo mismo. Yo creo que por eso hay que dar y fomentar a estas minorías un estatus un poquito mayor para que se haga conciencia a través de toda la nación. Pero ¿usted no cree que darle esa ventaja a los afroamericanos con esta acción no es
poco racista por el hecho de que obviamente ellos están capacitados, ellos no, esto se creó porque no podían competir contra los blancos y eventualmente pues se creó esta acción específicamente, pero para mí es un poco racista el hecho de no considerar las capacidades de los afroamericanos y tener que darle esa ventaja. Lo que pasa, mira, es que todavía existe racismo a nivel de toda la nación y para poder atender ese elemento racista de personas en las empresas, en el mismo gobierno, tenemos que dar ese tipo de acción afirmativa para ayudar a las minorías. Hoy día la segregación no existe en palabras, pero sí lo vemos en comunidades pobres. La mayoría de las comunidades pobres, su inmensa población es una población de minoría, lo que son los negros, lo que son los latinos. Y por eso tenemos que dar oportunidades para que esas minorías puedan subsistir, puedan ser y llegar a ser iguales a lo que es la mayoría blanca. Las posturas del presidente Trump, ¿qué opinión le merece? Bueno, el presidente Trump es un personaje racista que utiliza los medios, tanto sociales como los medios de comunicación, para expresar lo que son sus ideas discriminatorias contra muchas de las minorías y ha trabajado para tratar de oprimir a las mismas y no está haciendo lo que la mayoría de los republicanos, que reconozco, que quieren la igualdad, igual que los demócratas, en todos los ciudadanos americanos. ¿Prevalece el presidente? El presidente tiene su grupo, que es un grupo minoritario, pero que son militantes y diligentes. Y le corresponde al Partido Demócrata llevar ese mensaje para que podamos ganar en cada uno de los estados, tener mayoría en el Senado, en la Cámara y volver a tener un presidente con la capacidad, con la empatía hacia las minorías. ¿Y ustedes tienen un candidato para eso, para enfrentarse a Donald Trump? ¿Usted cree que su candidato le va a dar la batalla? Estoy convencido que Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Bajo qué circunstancias? Porque sabemos, y me lo acaba de comentar, obviamente el presidente Donald Trump, a pesar de sus posturas racistas, él tiene también un grupo de militantes. Mira, es llevar ese mensaje, concienciar al pueblo americano. Tenemos que recordar que Donald Trump sí ganó en el colegio electoral, pero perdió en el voto popular. Así que lo que hay que concentrarnos es que el voto popular sea más contundente al favor del candidato demócrata para poder llevar a Joe Biden como nuestro nuevo presidente y que Puerto Rico pueda beneficiar si de una vez por todas se acabe el racismo contra los ciudadanos americanos que decidimos vivir en esta isla. ¿Qué opinión le merece la entrevista que le hicimos a José Quiquito Meléndez en torno a ese tema, el presidente Donald Trump? Bueno, acuérdate que Quiquito, el representante de Quiquito Meléndez representa al Partido Republicano, ha sido comisionado electoral. Él dice que Donald Trump va a prevalecer. Claro, obviamente ese es su candidato en su partido nacional. Yo discrepo totalmente de esas posturas en términos de Donald Trump. Creo que no ha sido bueno para la nación, no ha sido bueno para el mundo y nos corresponde a nosotros los demócratas convencer a todos los ciudadanos para que Donald Trump salga de una vez por todas de Casa Blanca. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por toda esa información. Vamos a una corta pausa y regresamos con mucho más de Noticiel Investiga. Gracias por continuar con nosotros y ahora vamos a pasar a nuestro análisis de encuesta con nuestro compañero el profesor Jorge Colbert Toro. Saludos, bienvenidos a este segmento de Pulso Electoral. Les habla el profesor Jorge Colbert Toro. Hoy vamos a estar conversando con ustedes sobre un tema importantísimo, dándole seguimiento a nuestra conversación de ayer sobre el tema del discrimen que está presente en la sociedad, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Y precisamente en los Estados Unidos en las últimas semanas ha habido una serie de controversias que han comenzado a alterar los procesos y las proyecciones de impacto político electoral para las próximas elecciones del 3 de noviembre. Particularmente el tema racial, el tema de la violencia que ha desatado en muchas de las ciudades, ha comenzado a impactar los números electorales. Igualmente el tema económico, de cómo está la economía en este momento y el efecto de la pandemia, de los temas de salud pública que también tienen sus efectos. Vamos a examinar estas tablas donde les presentan, en primer lugar, la primera de ellas, una descripción de cómo está básicamente estructurada en esta encuesta de la firma Harris Research, que es la firma más prestigiosa de encuestas en los Estados Unidos, publicada por NBC News y Wall Street Journal. En estos números vemos como el 70% de los electores en los Estados Unidos son electores que se identifican de la raza blanca.
13% negros, 11% latinos y otros un 6% que son parte de esa fuerza electoral que habrá de participar en las elecciones. ¿Y cuál es el sentimiento de ellos? Miremos la próxima tabla. En términos del impacto sobre el miedo, por ejemplo, a las acciones por la policía, el 59% de todos los electores entienden que esta es una preocupación prioritaria. Fíjense que en grupos como rompen, tanto en los blancos, negros y latinos, son proporciones sobre el 50%. En el caso de las protestas callejeras y destrucción de propiedades, aunque también tiene un impacto sobre todos los grupos poblacionales, obviamente son en números en menor escala. Vamos entonces a la tercera tabla. Esta es la que proyecta cómo se siente el país en relación a la situación en las calles. Solamente el 15% del electorado piensa que la situación está bajo control y un 80% de la población entiende que está en total descontrol las calles en los Estados Unidos, en las ciudades, y solamente un 5% que no emite opinión. En términos de la economía, miremos la próxima tabla de esta encuesta de Hart Research de hace unos días atrás. La situación económica en los Estados Unidos, en enero de este año, el 53% pensaba que estaba de manera positiva y el 44% de manera negativa. Hoy, ahora en el mes de junio, solamente el 22% proyecta que la economía está en su estado positivo y un 77%, es decir, casi más de 3/4 partes de los electores en los Estados Unidos piensan que la economía está negativa o de manera regular. ¿Y cuál es entonces el resultado de este clima de incertidumbre y obviamente de violencia en los Estados Unidos? Que los números electorales están cambiando. Vean ahora la proyección del voto presidencial según esta encuesta. Para abril, el candidato Joe Biden, demócrata, tenía un 44%, ahora en junio está en un 48%. Donald Trump, que en abril estaba en un 39%, ahora en junio ha subido 2% a 41%, pero todavía está ahora una ventaja Joe Biden del presidente Donald Trump proyectada de hasta un 7%, que obviamente es una cantidad significativa. No obstante, tenemos que recordar que en el caso de la política de los Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico, que se eligen los funcionarios por el voto directo, en Estados Unidos es por colegio electoral. Quiere decir que aunque usted, y se dio el caso, Hillary Clinton sacó más votos, 3 millones de electores más que Donald Trump, pero Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos porque ganó mayor número de delegados del voto electoral en los estados. Así que estamos camino a una elección sumamente cerrada. Todavía es muy prematuro para hacer proyecciones y sobre ese tema vamos a continuar nuestro diálogo en los próximos días. Regresamos ahora contigo, Yailin. Gracias a nuestro compañero por tan importante información y regresamos con mucho más, así que no se despegue de Noticel Investiga. Porque queremos informarte, Noticel, la verdad como es. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tomará esta semana la determinación de un posible racionamiento del servicio a los clientes que se sirven del embalse Carraízo. El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó que la nube de polvo del Sahara seguirá afectando hoy el ambiente con aire seco. La visibilidad continuará alrededor de 5 millas y mejorará el miércoles. Comisionada residente Jennifer González anunció una nueva asignación de fondos federales con relación al COVID-19. En esta ocasión, $1.5 millones para la Guardia Nacional. El Senado aprobó el proyecto que enmienda las reglas de procedimiento criminal para actualizar el proceso de identificación de sospechosos o acusados de delito. El gobierno de Estados Unidos indicó que extenderá hasta fin de año una restricción a la emisión de tarjetas de residencia fuera del país. Además, congelará la expedición de varias categorías de visas de trabajo temporal. Los policías federales en Estados Unidos evitaron que manifestantes derrumbaran la estatua del expresidente Andrew Jackson al frente de la Casa Blanca en medio de las protestas raciales que sacuden a la ciudad de Washington. Florida superó la barrera de los 100,000 casos de COVID-19 en medio de un repunte en varios estados de Estados Unidos como Arizona y Texas, mientras los expertos alertan del aumento de los contagios entre los jóvenes. El segundo debate presidencial de la campaña para las elecciones de noviembre se celebrará el 15 de octubre en Miami, en lugar de Michigan como estaba originalmente previsto. Para más detalles, visita noticel.com y a nuestras redes sociales.
Gracias por continuar con nosotros y llegó el momento de despedirnos. Así que gracias a ustedes por su fiel sintonía y regresamos mañana con muchísima información, pero los invito a que estén pendientes a nuestras redes sociales en Noticel, en todas las plataformas digitales, donde le diremos la verdad como es. Y ahora no cambia su televisor porque seguimos con La Comay y luego Mega Noche de Héctor Marcano. Buenas tardes y hasta mañana.